Cuenta regresiva para las PASO, plena campaña para todos los candidatos y María Eugenia Vidal, que es la precandidata, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente Juntos, presentó 23 propuestas que llevará al Congreso si resulta electa. Entre otras, el tema impositivo y, claro, el tema educación. Así lo hacía. Y lo que encontramos es una Argentina de luto por las 110.000 personas que perdimos en la pandemia, de luto por los 130.000 comercios y pymes que cerraron, de luto por el año y medio de clase que perdimos. Y la contracara de esa pérdida y de dolor ha sido un gobierno que busca excusas. Nos dijeron cuándo nuestros hijos iban a la escuela y cuándo no. Nos dijeron cuándo salir a correr, a qué hora. Nuestra propuesta más importante es un bloque de 120 diputados que les ponga un límite. No vamos a votar más impuestos. No vamos a votar superpoderes. Ni vamos a votar ninguna reforma judicial. No vamos a votar expropiaciones. Ni nada que avance sobre la propiedad privada, usurpaciones, toma de tierras. Los ejes centrales de Juntos por el Cambio fueron la educación, los jóvenes y las pymes. Y allí nos quedamos con algunas de las propuestas que escuchábamos de la propia María Eugenia Vidal en función justamente de las próximas PASO, acompañada, ¿no?, por el resto de candidatos que forman parte de la lista. Pero, a ver, tema impositivo, tema pandemia, ¿no? Comenzó tema pandemia, sí, las críticas sobre todo a la gestión del gobierno nacional de la pandemia. No hizo referencia a las vacunas en el sentido de haber cuestionado la campaña de vacunación. Sí es cierto que obviamente estuvo focalizada sobre todo en las restricciones. Ella habló de, bueno, obviamente esto repiten desde Juntos por el Cambio permanentemente, de la restricción de las libertades durante el contexto del aislamiento, y focalizó sus propuestas de campaña, por un lado, en la cuestión impositiva. Vienen repitiendo desde Juntos por el Cambio esto de bajar impuestos, exenciones impositivas, y por otro lado el tema de la educación, que ha sido el caballito de batalla durante los últimos meses con estas reuniones que se vienen concretando con padres organizados. A ver, dijiste tema impositivo, que es el caballito de batalla de muchos precandidatos con vistas a las elecciones. ¿Qué tipo de impuestos, Flor, podríamos pensar que se pueden bajar o que se pueden suprimir? Digo, en una Argentina en la que varios sectores productivos hablan justamente de eso, ¿no?, de una superposición impositiva que les hace complicado producir. Sí, ahí Vidal lo que marca es, tiene varias propuestas en las que se refiere a empleo, habla de los impuestos al trabajo. Digo, cuando un empresario contrata a un trabajador, se sabe que el trabajador recibe un sueldo de bolsillo, pero después hay muchos otros impuestos que pagan los empresarios. La idea de ella es bajarlo. También tiene una propuesta relacionada a este tema que dice de bajárselos para las empresas críticas, y eso ya está ocurriendo hoy en día. Digo, una empresa en el sector crítico que se suma al repro, le bajan este tipo de impuestos. No necesariamente por la pandemia, estamos hablando de una política de rebaja impositiva a nivel general. La política que se está llevando hoy es por la pandemia. Es por la pandemia. Esto del repro, que una empresa que adhiere. La otra política que plantea Vidal es la que se refiere a más trabajo para jóvenes. Actualmente hay un plan, que es este plan Te Sumo, que si una empresa suma a un joven, el Estado paga una parte del salario. Así que, pero después hay una que es interesante, monotributo gratis por un año. Pero sí, déjame hablar de las políticas que tiene Juntos por el Cambio para vivienda, que es interesante y está en su cuenta de Twitter, ella las tiene resumidas. En la parte de jóvenes habla de derogar la ley de alquileres. Sabemos que los jóvenes no nos queda otra que alquilar hoy en día. Fue una de las que hizo más ruido, de las propuestas que presentó ayer, una de las que hizo, sí, que generó más impacto. Pero lo cierto es que la ley de alquileres que rige actualmente, que hubo un cambio, el año pasado se votó, la hizo Juntos por el Cambio. Es una ley que redactó Daniel Lipovetsky, diputado en ese momento de Juntos por el Cambio, y por eso llama la atención que ahora se quiera derogar, digo, la misma ley que se redactó. Eso en el caso de alquileres. Y en el caso de vivienda pasa otra cosa similar. Están los créditos UBA, que son estos créditos hipotecarios que se actualizan por inflación, que también que fue una política del 2017, en ese momento que mucha gente se volcó por esos créditos y gente que hoy pide salir de esos créditos. Y allí tenés en el Congreso, hoy en día, hay proyectos de ley
para sacar los créditos UBA, cambiarlos, modificarlos. Y por el otro lado tenés al segundo de Vidal, el economista Martín Tetaz, que te dice es la mejor política de los últimos años. Entonces, como que como jóvenes por ahí no entendemos muy bien la política de vivienda particularmente que se está planteando. Sí, claro, nos quedamos con el análisis político, ¿no? Sí, porque y además en las los redes planes de han sido muy vivienda. críticos. De hecho, el propio presidente Alberto Fernández ayer en Catamarca dijo que el gobierno en lo que va del mandato entregó 20.000 viviendas. Muchas de estas viviendas habían quedado paralizadas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri y muchas de estas viviendas quedaron paralizadas en la provincia de Buenos Aires, en donde María Eugenia Vidal era gobernadora. Es más, contrastó con las 11.000 viviendas que entregó Macri durante 4 años, 20.000 en lo que va del gobierno de Alberto Fernández. A propósito de la educación, que es otro de los ejes en los que pone el énfasis María Eugenia Vidal, hay que recordar a Sandra y Rubén, que murieron en una explosión en una escuela en Moreno en agosto de 2018, cuando María Eugenia Vidal era gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y hubo muchos cuestionamientos al tratamiento precisamente de esa situación tan trágica, ni hablar de los conflictos permanentes que hubo con los gremios docentes bonaerenses y los ataques, por ejemplo, a Roberto Baradel, el secretario general del SUTEBA, y el espionaje ilegal precisamente sobre el dirigente gremial. Además, a propósito de retener, ella dijo que hay que ir a buscar a los chicos que dejaron la escuela. Bueno, hay proyectos y planes en marcha, el plan Progresar precisamente y el plan Egresar para aquellos que todavía no pudieron terminar la escuela secundaria. Y el presupuesto educativo, ¿no? Y el presupuesto educativo. Y además hay que señalar el cambio de perfil del último tiempo de María Eugenia Vidal. Ya lo venimos marcando, esto de aquella referencia a Heidi, a tener un perfil mucho más contemporizador y dialoguista, a confrontar abiertamente con el gobierno nacional y además estar escoltada por dirigentes que tienen una postura mucho más dura. El caso de Fernando Iglesias, el caso de Sabrina Ahmechet, que fue muy cuestionada por sus referencias a las Islas Malvinas y sus mensajes antisemitas. Obviamente, Horacio Rodríguez Larreta es su padrino político ahora en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Diego Santilli también, ¿no? Mantiene ese perfil. Debe ser, estimo, una estrategia también de parte del propio espacio, porque las cabezas de lista, tanto en provincia como en Capital Federal, mantienen esa postura más conciliadora en función de la respuesta cuando se les consulta por ejemplo, alguna acción de gobierno. Sí, también es cierto, Silvia, que María Eugenia Vidal no la tiene tan fácil en la ciudad de Buenos Aires. Sí es cierto que es un territorio amigo, no hay chances de que Juntos por el Cambio tenga inconvenientes para sortear con éxito las PASO, pero también es cierto que hay dos cuestiones. Por un lado, María Eugenia Vidal habló de terminar con los privilegios de la política. Hace pocos días, Esmeralda Mitre publicaba a través de su cuenta de Twitter cómo era posible que la exgobernadora viviera en el barrio más coqueto y costoso de la ciudad de Buenos Aires, en la isla, en Recoleta. Esto no quedó ahí porque apareció una publicación del diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailade, haciendo comparaciones del patrimonio que dejó María Eugenia Vidal cuando era gobernadora, la mitad de un auto, la mitad de una casa, y hoy tiene un departamento de $500.000. En el medio, el planteo de uno de los que van a la interna con María Eugenia Vidal, Ricardo López Murphy, que le dijo: hay que debatir, basta de marketing y de caras bonitas.